Se los decíamos antes de la pausa, ya nos acompaña Jorge Ferrando, que es psicólogo social y director del INAU, para hablar de algunos temas que relacionan al organismo en estas horas. Uno de ellos que habla de una situación familiar, personal, muy difícil de entender, y vamos a pedir que él nos dé una mano para justamente, por lo menos comprender desde el punto de vista del INAU qué es lo que está pasando en el departamento de Mercedes con dos niños de 5 y 3 años de edad que estaban a cargo del INAU, que fueron dados en adopción a una pareja en Montevideo y fueron traídos aquí, creo que hace unos 5 meses que están con esta familia adoptiva. Sin embargo, la justicia de Mercedes acaba de determinar que tienen que volver con su familia biológica, básicamente con una tía. Fernando, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Resúmanos un poquito cuál es la historia de estos niños. Bueno, es una historia muy dolorosa. Falleció la madre de ellos hace ya unos años, en el 2010, y pasaron a la órbita del INAU y estuvieron con una cuidadora mientras se fue tramitando la condición de adoptabilidad. Esto es un proceso judicial complementado con los informes y estudios que el INAU aporta para ver si hay integrantes de la familia que puedan hacerse cargo de esos niños o pasan a adopción. Durante todo ese tiempo, si bien había familiares como la abuela o los tíos, se consideró que no estaban en las condiciones de hacerse cargo de dos niños pequeños que precisaban un apoyo fuerte, importante, y entonces sobre el mes de febrero de este año la jueza dispone que el INAU presente una pareja ya seleccionada de la lista de adopciones. Cuando surge esta situación, inmediatamente hay una familia vecina de la cuidadora en donde estaban que reclama la adopción del más pequeño de ellos, diciendo de que en realidad había un vínculo creado y que entonces quería adoptar. Esto quedó descartado. Segundo paso, aparece la abuela planteando que ella entonces quería hacerse cargo, y tanto los informes de INAU como informes del juzgado mostraban que si bien el vínculo con la abuela era un vínculo positivo, favorable, tampoco estaban dadas las condiciones para hacerse cargo de dos niños pequeños en pleno inicio de su vida, con la necesidad de un apoyo afectivo, social, intelectual muy fuerte, que revirtiera de algún modo ya unos primeros años de vida de mucho sufrimiento, y donde en realidad, como digo, estuvieron en una cuidadora, o sea, no había otra figura familiar de referencia. Por eso nosotros aclaramos también de que la decisión judicial no es que vuelva a la familia, porque ellos no estaban viviendo. En ese momento que ellos no quedan con su familia y sí están con una cuidadora del INAU, ¿por qué se llega a ese extremo? ¿No deberían naturalmente que quedar con su familia biológica cuando fallece, en este caso, la madre de los chicos? Bueno, cuando hay condiciones para que así sea, sí, y eso es lo que ocurre en cientos de casos en los que el INAU apoya a tíos, a abuelos, a otros familiares que se pueden hacer cargo. Cuando usted dice no están las condiciones, ¿qué quiere decir eso? No están las condiciones económicas, porque mucha gente podrá pensar, bueno, pero son su familia biológica, tienen más derecho que nadie de seguir criando a esos niños, por ejemplo. Esto es así en términos generales, y así lo indica la propia ley, pero no en todos los casos, si no, no existiría la adopción. Es decir, si siempre hubiera que buscar, sea como sea, un familiar biológico, la adopción no existiría. De repente no está interesado es otro tema, pero si hay un interés de la familia de quedarse con esos niños es difícil de entender. Fueron consultados, y eso es parte del proceso judicial hasta decidir la posibilidad de la adopción, y en ese momento ni la abuela estaba en condiciones, ni otros tíos que fueron consultados estaban en condiciones. Ese paso se dio previamente. Ese paso se dio previamente y plantearon que no podían hacerse cargo. La tía a la que hoy la jueza decide que se entreguen es una persona que tiene 5 hijos. Hay una serie de factores que obviamente nosotros no podemos discutir públicamente ni difundir, pero que hacen una valoración integral. No es una cuestión meramente económica, sino de si están dadas las condiciones allí para que esos niños puedan crecer, desarrollarse en las mejores condiciones posibles. De allí que cuando la jueza, cumplida esa primera etapa, plantea la integración a una familia, se busca de las familias seleccionadas por adopciones una pareja que además esté dispuesta a la adopción de dos hermanos, porque en muchos casos
lo que se plantea es más bien la adopción de un niño o una niña pequeño, en este caso ya eran de 2 años, de casi 5, y ese proceso de integración se empieza a dar en el mes de abril, y hay no solo informes del INAU, que de por sí nosotros tenemos un equipo de adopciones que lo entendemos como un equipo sumamente profesional y comprometido, que sabe mucho de la tarea, tiene mucha experiencia, sino que además la jueza pide informes a los técnicos del Instituto Técnico Forense, que hacen una evaluación también favorable de la integración que se está dando. Los dos informes avalan que esos niños continúen con esta familia que está aquí en Montevideo. Exactamente, pero además, cuando comienza esta nueva etapa de juicio de la adopción, se designa una abogada defensora de los niños, y la abogada también está de acuerdo con que los niños están haciendo un proceso positivo y no encuentra dentro de la familia biológica las mejores condiciones para que vivan allí. Entonces, en forma separada al proceso que se venía haciendo, la jueza decide considerar la posibilidad de que la tía se haga cargo, pide algún informe, no son informes terminantes en cuanto a avalar esa decisión, y sin dar cuenta ni al INAU, ni a la defensora de los niños, ni a la abogada que representa a la familia en proceso de adopción, toma una decisión rápida y sorpresiva y dice: el INAU tiene que integrarlo con la tía en 24 horas. Bueno, quedamos realmente muy impactados. Son niños que han sufrido mucho y que cualquier decisión que se tome hay que madurarla muy bien y prepararla en caso de que vaya en un sentido contrario, pero corresponde además desde el punto de vista judicial que se dé vista a la defensora de los niños, que se dé vista al INAU, es decir, darse un tiempo mínimo de que las partes conozcan la resolución y emitan una opinión. Los niños todavía no están con su tía, tengo entendido. Todavía no está. La jueza inicialmente dijo que había que llevarlos en 24 horas. Allí tuvimos una comunicación con ella planteándole que bueno, era necesario un mínimo de preparación de eso. Le planteábamos ya todas estas dificultades que nosotros veíamos. Cuando tomamos contacto con la familia, presentan certificados médicos que están con un cuadro viral, que están en un proceso ya de irse curando, pero realmente no entendemos y no nos parece positivo desde ningún punto de vista, puesto en el lugar de los niños y en las evaluaciones que todos han hecho, que corresponda una decisión de este tipo. ¿Cómo sigue esta historia ahora? ¿Ustedes van a apelar el fallo de esta jueza de allí de Soriano? El día lunes nosotros presentamos una apelación. En realidad son 3 procesos simultáneos, que es un recurso de nulidad, un recurso de reposición y una apelación, que son términos más jurídicos, pero básicamente es un conjunto de recursos que lo que pretenden es que se den los plazos y las etapas necesarias desde el punto de vista judicial antes de tomar una decisión que cambie la situación actual, porque si no, ¿cuál es el riesgo ante el cual estamos enfrentados? Los niños van a Mercedes y en unos meses resulta favorable estos recursos y vuelta para Montevideo. O sea, nos parece que no se está poniendo por delante la situación de los niños, pero esos recursos no solo lo presenta el INAU, lo presenta también la propia defensora de los niños, que no comparte la decisión, la presenta la abogada que representa a los padres adoptivos. Hay un informe anterior también del fiscal que tampoco considera conveniente una decisión en estos términos. Entonces, bueno, realmente resulta muy difícil de entender y no solo por la vía legal, sino a través de la difusión en los medios, de algunas conversaciones que hemos tenido. Queremos, por favor, que se tome en cuenta la situación de los niños y que antes de hacer definitiva una decisión, se dé el mínimo plazo razonable para estudiar todo esto. Yo le pido un minuto para ir a una pausa. Después me cuenta un poquito más del tema adopciones, porque hay allí una cierta reglamentación que lleva, por ejemplo, a que niños que están internados o que están, digamos, en cuidados de cuidadoras especiales, familiares, con una sola vez que los vayan a visitar familiares biológicos, no puedan ser dados en adopción. Ahora lo aclaramos después de la pausa. Ya regresamos. Muy bien.